Ella caminaba despacio por el gran corredor de la mansión, con el delantal aún húmedo del sudor y del jabón, y el olor a limón y a perfume caro chocando en su pecho como dos mundos que jamás deberían encontrarse. La narradora, esa mujer de manos ásperas y ojos que ya conocían las arrugas de la paciencia, hablaba de ella en tercera persona, como si observarse desde fuera le diera valor para nombrarse. Ella era la que recogía las migas, la que peinaba la cabecita del niño con dedos que olían a pan, la que sabía por memoria el horario de la casa, el tic-tac del reloj de pared y el silencio que precedía a las tormentas. Su ropa era sencilla, un vestido desteñido que se pegaba al cuerpo en verano, unas pantuflas que crujían y un crucifijo pequeño, gastado, que siempre colgaba en su pecho como un pacto secreto con la esperanza. La mansión, en cambio, estaba llena de mármol frío, lámparas que caían en cascada de cristal y cortinas que parecían susurrar historias de otra vida. El contraste ardía en sus ojos cada mañana, la humildad de su delantal contra el brillo de las cucharas de plata, el aroma de la sopa que ella preparaba, humilde y caliente, contra el perfume de la señora de la casa, que entraba a cada habitación como si el mundo fuera su alfombra roja. Las vecinas, las mismas que una vez la habían saludado con respeto, ahora se inclinaban hacia las rejas y lanzaban cuchicheos afilados, pequeñas cuchillas que la cortaban en público. La pobre, decían unas, se aprovecha, insinuaban otras. Los rumores fueron creciendo como una hiedra envenenada. La antagonista, la señora de la casa, rubia, impecable, con una sonrisa que siempre dejaba un rastro helado, comenzó a tejer su jaula de poder con gestos fríos, un dedo señalando aquí, un suspiro teatral allí, y luego la orden que la humilló frente a todos. En la mesa larga, cuando llegaron invitados con joyas y relojes que marcaban minutos de indiferencia, la señora preguntó con voz de cuchillo: ¿quién dejó la ventana abierta? ¿Quién permitió que el niño se ensuciara así? Las miradas se volvieron hacia ella. La narradora sintió el golpe como un río. Las lágrimas comenzaron a acumularse, pero las retuvo en la garganta como si fuesen un secreto peligroso. ¡Qué desastre!, exclamó la señora, y aquel clamor fue el inicio del juicio. Desde entonces, la narradora fue llamada por nombres que pesaban más que piedras: la sirvienta, la que no merece, esa que no sabe poner un plato. Los rituales de humillación se repitieron. La obligaron a limpiar el comedor con ojos de todos encima, le arrebataron su escasa propina frente a los niños, le hicieron arrodillarse en la lluvia empezó a caer como si el cielo supiera y quisiera llorar por ella, mientras la señora declaraba en voz alta que la casa necesitaba limpieza en el alma, que las personas como ella confundían su lugar. «Sal de mi casa», fue la orden que selló la noche. La puerta se cerró con un portazo que resonó como un trueno de sentencia. El crucifijo contra su pecho vibró, y la lluvia mojaba su cabello, convirtiendo sus lágrimas en ríos que corrían mezclados con agua y con humillación. Ella salió a la calle con las manos vacías y el corazón lleno de preguntas. Durmió bajo el alero de una tienda cerrada. El frío la abrazó como un recordatorio de la verdad. La vulnerabilidad era su única vestimenta ahora. Las vecinas seguían murmurando, y algunos niños la miraban con compasión. Un policlínico de faroles le dio luces intermitentes que parecían faros en un mar de incertidumbre. La noche la envolvió, y en ese momento de caída total, recordó el olor de la leche que había calentado para el niño, el sonido de su risa la última vez, el dibujo que el pequeño le clavó en las manos como quien entrega un tesoro, un sol torcido, una casa con una puerta abierta y una figura pequeña con un delantal. Eso es la verdad, pensó, y su pecho se llenó de un rugido mudo. En su monólogo interior, una plegaria que era más bien un grito contenido, ella dijo: «Señor, si soy invisible para ellos, por favor, no me dejes invisible para ti. Cuida de ese niño, que mi nombre no quede manchado por mentiras». Las mentiras, en sus pensamientos, eran veneno. Las lágrimas, un río que quería llevarse la injusticia. Y en la mañana siguiente, cuando volvió a la mansión para recoger sus pocas cosas, la encontró transformada. La señora la esperaba con una carta en la mano, con ojos de quien guarda un secreto como una daga. Las criadas cuchicheaban tras la puerta. El niño, desde la ventana, hacía un dibujo nuevo y lo mostraba con manos temblorosas. «¡Mentira!», gritó alguien en la cocina. «¡Yo lo vi!», exclamó otra voz. El sonido se abrió en la casa como una grieta. La señora alzó la carta.
Nadie sabía aún qué decía. La narradora sintió el aire volverse más denso, como si la mansión contuviera la respiración del mundo entero. Y en ese momento, todo cambió. Un golpe en la puerta, seco, decidido, anunció la entrada de alguien inesperado. Una figura que nadie esperaba cruzó el umbral, y todo el rumor se silenció por un segundo, que fue eterno. ¿Quién era esa persona? ¿Traía justicia o una nueva herida? La lluvia volvió a caer, y el dibujo del niño, doblado y escondido en el bolsillo del delantal de la narradora, comenzó a latir en su memoria como una promesa que aún no se había cumplido. Si quieres saber qué ocurrió después, quédate conmigo en esta historia. Ella volvió a cruzar el umbral con el dibujo del niño apretado contra el pecho, y la mansión, con sus lámparas como ojos que todo lo ven, se volvió otra vez el escenario donde su dignidad sería puesta a prueba. La señora la miró con esa sonrisa afilada, como si tuviera tijeras en los labios, y en la mano la carta temblaba como una amenaza contenida. Las criadas, alineadas como soldados mudos, jadeaban cuchicheos que olían a vinagre. La puta, la aprovechadora. Y las vecinas, desde sus ventanales, se asomaban como aves de presa listas para devorar un cadáver social. El hombre ataviado con un traje oscuro, que nadie esperaba, dejó la lluvia en el suelo como una estela y entró con pasos que resonaron en el mármol. Sus botas mojadas dibujaron círculos de frío que se sintieron en los pies de todos. «Señora, debemos hablar», dijo con voz grave, y la señora le señaló a ella con la misma ligereza con que antes señalaba una migaja. El dedo acusador volvió a convertirla en blanco móvil. La humillación escaló como una escalera sin baranda. La obligaron a ponerse junto a la mesa, a mostrar las manos, a explicar por qué el niño le había dado aquel dibujo, y por qué sus ojos, cuando hablaba del pequeño, se inundaban como un río que no puede reprimirse. La cocina se llenó de voces que eran cuchillos. La señora sacó pruebas que no eran pruebas sino palabras disfrazadas de verdad, una nota anónima, una llamada que nadie había recibido, y el recuerdo selectivo de una niñera que había sido contratada y despedida por encontrar en la lavadora el sabor de la limpieza que ella también conocía. La narradora sintió las miradas como monedas pesadas que le golpeaban la espalda. «¡Ladrona!», gritó una de las invitadas. «¡Inmoral!», murmuró la vecina junto a la reja. La lluvia fuera empezó a golpear el techo como si el cielo quisiera añadir su veredicto, y el crucifijo contra su pecho vibró, frío y firme, como el único testigo que aún no la había vendido. Le pidieron que se arrodillara en el vestíbulo mientras la señora pronunciaba una especie de discurso público de desamparo moral. «En mi casa no tolero personas así». Y la orden de expulsión fue repetida con teatralidad, como si el castigo fuese un espectáculo que debía aplaudirse. La narradora sintió en la piel el rasguño de la humillación. Le quitaron el delantal, le quitaron la pequeña llave que abría el cuarto donde guardaba sus pocos recuerdos, le pidieron que dejara en la alfombra sus pocas monedas. Frente a todos, la buscaron por bolsillos, como si un crimen se escondiera en su ropa. Le tocaron las manos, las examinaron, las compararon con las manos limadas de una mujer que solo sabe dar y recibir trabajo. La inocencia se volvió acusación, y la casa, un tribunal de barro. En ese momento, el niño apareció en la ventana con los ojos como dos lunas pequeñas, y mostró de nuevo el dibujo, la casita con la puerta abierta, el sol torcido, y algo en su gesto hizo que un murmullo recorriese la sala. «Eso lo hizo ella», dijo una voz baja, casi un soplo, y la señora respondió con frialdad: «No inventes cuentos». Entonces una de las criadas, una que solía barrer la misma puerta que ella y que había callado por miedo, tropezó con su conciencia y soltó algo que parecía una verdad. «Ayer la vi quedándose hasta tarde con el niño porque la señora se fue a una fiesta. La vi tapándole la cara cuando lloraba». La escena se tensó como alambre. La narradora sintió de nuevo las lágrimas, pero las tragó. Esta vez no las dejó caer porque sabía que las lágrimas, en aquel salón, podían ser usadas como farsa. Se marchó sin pedir nada. Recogió su dibujo, su crucifijo, su delantal. La lluvia la recibió como un viejo conocido que no pregunta por qué llegas empapado. Durmió otra vez en el alero, junto a las bolsas que eran todo su mundo, y la noche le trajo un coro de ruidos. El tráfico lejano, el ladrido de un perro solitario, el rumor de las voces que la habían condenado.
Pero en la madrugada, cuando el frío mordía y la ciudad aún respiraba en voz baja, alguien la tocó por el hombro. Una mujer con el rostro marcado por la vida, manos de costurera y una voz que no conocía la hipocresía. Era la vecina mayor que antes había escondido su solidaridad detrás de persianas. «No te vayas. El niño te busca», dijo, y en sus palabras hubo un hilo de esperanza que encendió una vela. La narradora sintió que dentro de ella algo que creía seco comenzó a humedecerse. El crucifijo vibró contra su piel como un latido acompañado. Volvió a la mansión al amanecer, esta vez no para rogar, sino para recoger aquello que era suyo por derecho humano, el recuerdo del abrazo del niño, la certeza de que había cuidado, noche y día, a esa pequeña vida. La puerta estaba entreabierta. La carta había quedado sobre la mesa. La señora la sostenía como si fuera una daga. Y el hombre de traje regresó, pero esta vez junto a 2 personas más. Un señor con carpeta llena de papeles, olor a tinta y a hospital, y una joven que llevaba una cámara pequeña, cuyo clic era un latido que anunciaba verdad. Las criadas se miraron, inseguras. Las vecinas, desde lejos, dejaron de cuchichear por un instante. «Traemos documentos», dijo el hombre de la carpeta, y el sonido de la voz fue al mismo tiempo una promesa y una amenaza. La narradora sostuvo el delantal con las manos temblorosas, y, en su pecho, el dibujo del niño latía como un corazón prestado. Allí, entre la lluvia que volvía a golpear, apareció un objeto que nadie esperaba, una foto descolorida que alguien puso sobre la mesa, un recorte, un testimonio, una hoja con tinta que olía a hospital, y en la foto, apenas visible, se veían unas manos que abrazaban a un bebé, y esas manos eran las de ella. El silencio se hizo espeso. La señora palideció. Las voces se apagaron como si una ola hubiera pasado por encima. «¿Cómo?» empezó a preguntar alguien. «No puede ser», murmuró la señora. Pero la foto existía, y los documentos tenían sellos. En el bolsillo del hombre con la carpeta había más papel. Un informe, quizás, una prueba que empezaba a poner en jaque lo que hasta ayer era verdad pública. La narradora, con el dibujo del niño en la mano, cerró los ojos y pronunció una oración que fue más un ruego y más un desafío. «Señor, si las mentiras son veneno, que esta verdad sea la cura». Y en ese instante, la cámara de la joven hizo un clic que resonó como un martillo. La puerta principal tronó por un golpe que fue más que un golpe. Fue la entrada de otro personaje que nadie conocía y que cambió la frecuencia de la sala. Todos contuvieron la respiración. ¿Quién era ese último visitante? ¿Traería la palabra final o un nuevo misterio que haría tambalearlo todo? ¿Quién era ese último visitante? ¿Traería la palabra final o un nuevo misterio que haría tambalearlo todo? La narradora sintió como el aire se hacía más espeso, como si la mansión guardara la respiración de todas las mentiras juntas. El hombre del traje oscuro ladeó la cabeza y sacó de su carpeta una hoja que olía a hospital y a tinta húmeda. La joven con la cámara dejó escapar otro clic que fue como un latido. Entonces la figura que había empujado la puerta, alta, encorvada por los años pero con ojos como cuchillas que no perdonan, puso sobre la mesa una credencial plegada. «Soy la matrona del Hospital Central», dijo con voz rasposa y una claridad que cortó la sala en 2. La señora de la casa inhaló como si quisiera roer la duda. Las criadas se tensaron. Las vecinas, desde sus ventanas, se inclinaron como si el viento llevara un olor nuevo. La matrona habló despacio, sacando de su bolso una libreta manchada donde, con letra temblorosa, había escrito nombres, fechas y notas. «Aquí está la primera sospecha», dijo, y la palabra cayó como una piedra en el estanque del salón. La foto mostraba manos que la abrazaban. La libreta mostraba una anotación. Recibía una madre joven. Delantal. Olor a pan. Dejó en custodia al recién nacido por un día. Esa frase, aparentemente inocua, hizo que algo en la sala se estremeciera. ¿Podía ser que esa anotación fuese la primera revelación? El primer indicio de que la narradora no era simplemente la trabajadora, sino alguien que había estado ligada al origen del niño. La señora soltó una risa corta, afilada, y con un movimiento teatral señaló hacia la narradora. «¿Ves? Lo dije», como si la verdad hubiese llegado en bandeja de plata. El rumor, que hasta entonces era un hilo, comenzó a convertirse en tela. Algunos gestos parecían confirmar lo que la señora quería creer.
La matrona continuó. Hay una nota, firmada con iniciales. Alguien la dejó en mi escritorio hace años. No pensé que importaría. Pensé que era uno más de esos dramas de la maternidad. Pero ahora... La narradora sintió que la habitación se volvía una cámara de gas. El delantal que sostenía en las manos se convirtió en un paño ardiente. La primera revelación la dejó temblando. Alguien, en el pasado, la había visto o había escrito sobre ella en el hospital. La sospecha se plantó como una semilla venenosa entre los invitados. Un murmullo creció y las palabras posible madre, abandono, engaño, se deslizaron como serpientes entre las sillas. La joven de la cámara puso a un lado otra foto, un recorte del diario local con un nombre apenas legible y una fecha que parecía coincidir con la salida de la narradora del hospital muchos años atrás. Las criadas se miraron, confusas, y la señora sonrió con la calma de quien ya tiene la soga. En ese primer momento de revelación, la narradora buscó refugio en la fe, apretó el crucifijo contra su pecho, hasta que el metal mordió su piel, y murmuró en voz baja un rezo que sonó a confesión. Señor, si soy culpable de algo que no recuerdo, dame fuerza. Si es mentira, que se rompa aquí delante. Nadie escuchó su plegaria como un verdadero testimonio. Para la sala era solo un gesto más entre tantos. Y entonces vino la reviravolta que agravó la injusticia. Alguien anunció que había aparecido una denuncia formal en la comisaría del barrio, una carta registrada con fecha de hace 3 días, acusándola de haber sustraído documentos del cuarto del niño, robo agravado y suplantación de identidad. La acusación era concreta, escrita en tinta oficial, con sello y firma falsificados que, sin embargo, parecían reales. La señora mostró la copia con teatralidad, alzando la voz para que la acusación quedara grabada en la memoria de las vecinas. «Ahí lo tienen», exclamó, y el grito explotó como un disparo. La narradora sintió que la tierra cedía bajo sus pies. Primero la sospecha, luego la denuncia. Fue una secuencia calculada. Cada gesto de la señora, cada palabra dirigida, parecía haber sido afinada para destruirla. El hombre con la carpeta habló con calma legal. «Dada la gravedad de las pruebas, procederemos con una investigación inmediata. No queremos escándalo, solo que se aclare. Las palabras de eufemismo fueron el martillo que comenzó a cerrar su destino». Las criadas murmuraron. Las vecinas se aproximaron como si fueran a ver un espectáculo, y alguien, en la esquina, dejó escapar una risa que olía a triunfo. El niño, que observaba desde la ventana con sus ojos de luna, sintió la tensión y escondió el dibujo en el bolsillo de su pijama, como un secreto que palpitaba. La narradora, desesperada, quiso explicar que esos papeles no eran suyos, que jamás se llevaría algo que no fuera el cariño del pequeño, pero su voz fue ahogada por un cóctel de acusaciones y medias verdades. Entonces ocurrió la reviravolta mayor. Una de las criadas, la que la había mirado con lástima en un principio, fue arrinconada por la señora en el pasillo y obligada a declarar en voz alta que la narradora la había sobornado para que mintiera, que le había prometido dinero y trabajo a cambio de testimonios favorables. La criada, con manos que temblaban como hojas viejas, comenzó a decir cosas que ella jamás había imaginado decir. Su palabra, que antes fue de apoyo, fue torpedeada por el miedo y por la promesa de mantener su puesto. La narradora vio, con la desnudez de quien contempla su propio entierro, cómo las alianzas se deshacían. La primera vecina solidaria desapareció entre sombras. El hombre trajeado se mostró frío como burocracia. La matrona pateó con silenciosa resignación cualquier duda. La joven de 1900. La cámara comenzó a guardar su equipo, con cara de quien evalúa el mejor titular. La mentira se multiplicó. Mientras tanto, la prensa local, esa que huele a gasolina y a sangre de escándalo, llamó a la mansión. Alguien filtró la nota. Las voces en la calle crecieron hasta convertirse en una marea que la empujó hacia la orilla del descrédito. La reviravolta rompió cualquier posibilidad de defensa. Las pruebas que la apoyaban fueron desprestigiadas por una pericia imparcial que, misteriosamente, llegó con firma de una empresa contratada por la propia señora. La narradora escuchó cómo uno por uno los argumentos honestos se desvanecían. La foto fue tachada. La libreta fue calificada de anecdotario no profesional. La matrona fue puesta en duda por problemas de memoria. La mentira no necesitó ser convincente.
Bastó con ensuciar la verdad hasta que nadie quisiera tocarla. Y entonces vino la caída total. La señora, con el gesto de quien ajusta cuentas antiguas, anunció que la narradora debía abandonar la casa de inmediato, que mientras la investigación seguía, su presencia aquí era insoportable y una mancha para la familia. No solo le quitaron el delantal, le quitaron el cuarto, la llave del armario donde guardaba sus pocos recuerdos, la posibilidad de acercarse al niño y la pobre carta de despido que le entregaron como si fuera un certificado de pureza. La orden final llegó con la autoridad que imponen los que tienen plata y tiempo. La policía municipal, con uniforme impecable, vino a llevarla a la fuerza cuando la narradora se aferró a la barandilla de la escalera y gritó que no se podía llevar al niño, que no lo tocara, que ese dibujo era la verdad. Los agentes la separaron del niño con la misma frialdad con la que se separan los objetos. «Es por su bien», murmuraron, y la narradora sintió que esas palabras eran ácido. La humillación alcanzó su cumbre cuando, frente a los amigos del barrio y a las cámaras ya colocadas, la hicieron caminar hacia la puerta con las manos esposadas, no por delito mayor, sino para el espectáculo de un acto de expulsión. La lluvia comenzó otra vez, como en un rito recurrente. Golpeó sus cabellos, se mezcló con sus lágrimas, río que corría imparable, y cuando la puerta se cerró, fue un portazo que sonó a sentencia definitiva. La calle la recibió con su abrazo de pulgas y faroles, con el olor a pan viejo y a gasolina. Sus pertenencias, pocas y valiosas por el cariño que contenían, fueron dejadas en una bolsa rota en el suelo. El delantal, el crucifijo, el dibujo del niño, arrugados y empapados. Durmió esa noche sobre cartones pegados al asfalto, la lluvia lamiéndole la cara como si quisiera limpiar la vergüenza, y el frío le enseñó una verdad que antes solo intuía. La dignidad puede perder su techo, pero no su nombre. En la penumbra, en un monólogo que era más una oración desesperada que una confesión, ella habló en voz baja al niño que llevaba dentro como si fuera un secreto sagrado. «Perdóname si no pude protegerte, si mis manos no fueron suficientes. Si la injusticia me arrebata todo, que no me arrebate tu sonrisa». Las palabras salieron como plegaria y como denuncia. Por la mañana, su caída se hizo pública. Un comunicado en la red social de la señora, con fotografías retocadas y frases punzantes. Gente que se aprovecha. Traición. Peligro. Dio la vuelta al barrio en menos de una hora. Los clientes de la señora dejaron de mirar a la narradora como persona. La miraban como advertencia. Su nombre fue pronunciado con gusto vengativo. La vecina que antes le acercaba sopa, ahora cerró la puerta con fuerza. Hasta el niño fue aleccionado por manos ajenas que le susurraron que debía olvidar ciertos abrazos. La narradora, expulsada de la mansión y expuesta en la plaza, perdió casi todo: su trabajo, su casa, su reputación y la posibilidad cotidiana de ver el rostro del pequeño. Pero no perdió la evidencia mínima que compacta su verdad: el dibujo escondido en el bolsillo, mojado pero entero, con el sol torcido y la casa con la puerta abierta. Sin embargo, la injusticia aún tenía fuerzas. En el peor momento, cuando parecía que la caída sería definitiva, ocurrió algo que fue como una chispa en la noche. La joven con la cámara regresó corriendo hacia ella en la plaza, la gratitud y la culpa mezcladas en los ojos. «Encontré algo», dijo jadeando, y colocó en su mano una pequeña tarjeta doblada. La tarjeta era un recorte de hospital con un sello diferente al primero, manchas de tinta y una nota escrita con letra firme: «Buscar expediente número». Y ahí la joven se detuvo, mirándola con intensidad. La narradora abrió la tarjeta. Sus dedos temblaron. Había un nombre y un lugar. El nombre de una clínica privada en el otro extremo de la ciudad, y un número que prometía rastrear el origen de la historia. La joven susurró: «No sé por qué, pero algo no cuadra en lo que la señora presentó. Si esto es real, tenemos la llave para algo más grande». La narradora apretó el dibujo contra su pecho. El crucifijo vibró como latido cómplice, y por primera vez desde que la puerta se cerró en su cara, una posibilidad tangible de verdad asomó entre la lluvia. Pero la esperanza fue cortada de raíz por un nuevo golpe. Un móvil sonó, y la voz que sonó al otro lado no fue amiga. Era el abogado de la señora, anunciando que había presentado una orden de protección que impedía a la narradora acercarse a la propiedad, y que además había solicitado una orden de restricción provisional en su contra por conducta amenazante. La palabra amenaza
fue la cuchillada final que empujó a la narradora aún más al borde del abismo. La tarjeta en sus manos, la cámara de la joven, la libreta de la matrona, todo dejaba entrever una red más grande, pero sus recursos eran pocos, y la ciudad, grande y dura, no perdona el descuido de quien ha caído. La narradora se quedó con el dibujo del niño y la promesa de investigar. La lluvia continuó, como símbolo y como castigo, pero esta vez tenía una nota distinta. Había una pista, una grieta en la fachada del poder. Mientras se levantaba del cartón donde había pasado la noche, con los huesos entumecidos y la dignidad hecha jirones, algo más sacudió su alma. Una voz desde el otro lado de la calle, apenas un susurro pero claro como el corte de una navaja, pronunció su nombre. «No creo que sea ella», dijo la voz. «Pero encontré algo en el caso que cambiará todo». La narradora giró la cabeza. La figura que se acercaba era conocida en la ciudad. Alguien que había visto justicia y corrupción en partes iguales. Era un personaje nuevo que nadie había anunciado y cuyo rostro, al aparecer, iluminó la calle con la promesa de un conocimiento que nadaba entre la ley y la verdad. ¿Quién era esa figura? ¿Traería rescate o una nueva prueba que la hundiría aún más? La lluvia golpeó con fuerza. El crucifijo descansó en su piel. El dibujo del niño se apretó contra su pecho. Y en la distancia, la mansión brilló como un faro de mentiras. Y ahora, la narradora, con el cartón húmedo pegado a la espalda y la voz de la mujer mayor resonando en el oído, supo que la historia no había terminado. La primera revelación había abierto la puerta. La reviravolta la había empujado al abismo, y la caída le había costado casi todo. Pero aún había una carta sin mostrar, una firma que faltaba, y una mano misteriosa que se acercaba con una promesa. La verdad, quizás, estaba a punto de volver a asomar la cabeza. ¿Quién abriría esa puerta? ¿La abriría la justicia? ¿O las mismas manos que la habían empujado cerrarían todo de nuevo? La figura que se acercaba cruzó la lluvia con pasos que sabían a historia. No era solo un rostro nuevo, era un nombre que la ciudad pronunciaba en voz baja, como quien invoca una sentencia. Don Marcelo, antiguo fiscal convertido en abogado de causas imposibles, con el impermeable empapado y la mirada de quien ha pasado noches enteras leyendo firmas y desentrañando mentiras. Ella lo vio venir, y su corazón, que ya conocía el latido duro de la esperanza y la traición, dio un brinco casi vergonzoso. La tarjeta que la joven de la cámara le había dado tembló entre sus dedos como si tuviera nervios propios. El olor a tinta húmeda, a cuadernos manchados y a café que se enfriaba en termos callejeros, llenó el aire junto al olor a pan y a lluvia. La voz de don Marcelo fue un cetro, grave y templado. «Veo verdad donde otros ven ruido», dijo. Y en esa frase había una promesa de rescate y una advertencia. Un nuevo soplo de fe besó sus hombros. No la fe de la mansión, de candelabros y oraciones de escaparate, sino la fe de la gente que se arrima y huele la injusticia, como quien huele humo antes del incendio. Don Marcelo le mostró un sobre sellado con una postal rota. Dentro, registros bancarios que alguien había olvidado borrar, transferencias pequeñas y constantes hacia una firma pericial que, curiosamente, tenía su sede en el mismo barrio donde la señora llevaba a su perro los domingos. Había recibos, nombres y fechas. Había la huella de un plan. El abogado habló sin prisa y cada palabra era un martillo que iba quitando óxido a las cadenas de la mentira. La señora no había improvisado. Había tejido una conspiración. Pagos por debajo de la mesa a una empresa de peritajes que respondía a un contador que frecuentaba el club de tenis. Sobornos a una testigo que vivía con el miedo en la garganta. Compra de una nota en el diario local. Esa nota con un titular envenenado que semanas atrás comenzó la lluvia de piedras. Don Marcelo habló de firmas falsas, de una denuncia registrada con sello prestado y un funcionario asustado que había fingido firmar. Habló de una nota anónima que no era sino un mensaje escrito con la caligrafía de alguien que cenaba en la mesa principal de la mansión. Su voz trazaba, una por una, las hebras de una tela que se revelaba como telaraña. La narradora sintió cómo los barrotes del descrédito se aflojaban a cada revelación. La mentira tenía precio y nombre. Pero no fue solo don Marcelo quien apareció con luz. Las vecinas que una vez cuchichearon desde sus rejas comenzaron a murmurarse entre sí, y la costurera de la madrugada, la mujer de manos fuertes que le había señalado antes que el niño la buscaba, apareció con una bolsa de tela donde guardaba más papeles, una factura del restaurante de la señora fechada la noche en que supuestamente la narradora había roto
la moral de la casa, firmas que encajaban con las transferencias, recibos que mostraban viajes en taxi pagados sin tickets. La suma de migas se transformaba en pista y la pista en caso. La joven de la cámara, esa chispa de culpa y valentía, entregó un pendrive con videos tomados desde la ventana una semana antes. Imágenes borrosas de la señora ordenando a alguien que llamara a la comisaría, palabras en voz baja como cuchillos que cortaban futuros. La cámara había registrado risas cortadas y un número de teléfono que coincidía con el del perito comprado. Los sonidos del archivo, el clic de los tacones, el susurro de un teléfono, la voz de la señora diciendo «hazlo como te dije», resonaron en la plaza de cartón y lluvia, con la claridad de quien oye una verdad por primera vez. Todo eso fue un nuevo soplo de aire. No era una salvación completa, pero era una grieta por donde la luz podría entrar. Ella, con el dibujo del niño pegado al pecho, sintió el crucifijo vibrar como campanilla. Fue un latido de ánimo que le permitió hablar sin tartamudear, y su monólogo interior se transformó en voz que contó, lenta y firme, su propia memoria. La noche en que la matrona la vio, la razón por la que estuvo en la clínica, el frío en la barriga cuando cedió al llanto y dejó a un bebé por unas horas, porque el mundo no siempre da tiempo para sostener todo a la vez. Sus palabras eran confesión y explicación. Eran un río que empujaba piedras, y una por una las piedras cayeron en el agua. Pero la conspiración salió del papel para mostrar su filo. La señora, desde la ventana de la mansión, alzó el brazo con un gesto de quien llama a verdugos. Un mensajero salió a la calle con carpeta en mano, y mientras la lluvia daba golpes como dedos en un tambor, anunció que la orden de restricción se mantenía y que se habían presentado cargos por persistencia y perturbación en contra de la narradora. La señoría, amiga de la señora, había acordado mantener la medida precautoria. Fue un contraataque calculado. La mujer del dinero no solo había pagado peritos y periodistas, también tenía amigos en los lugares donde la ley se dobla. Ellos activaron a un policía amigo que, con rostro impenetrable, tomó nota y dijo palabras que en su boca sonaban a sentencia. Es mejor que se vaya por su bien. El plan había pensado 3 pasos adelante. Cuando la verdad parecía brotar, la red de poder la neutralizaba con jurisdicciones y papeles limpios. Don Marcelo no se dejó amedrentar. Su voz se volvió de hierro. Podemos pelearlo. Hay pruebas de coacción, hay rastros bancarios, y hay testigos que están dispuestos a hablar. Su mirada buscó a la narradora, y ella leyó en esos ojos un pacto que no necesitaba firma. En ese instante, la joven de la cámara le ofreció la posibilidad más humana. Si tú quieres, publico todo, lo saco en mi canal, en todas las redes, que la gente vea la verdad, dijo con la misma mezcla de miedo y coraje que alguien tiene antes de saltar. La narradora sintió un vértigo. Exponer la intimidad en plazas digitales podía ser otra forma de humillación, pero también era una forma de justicia pública que la mansión temía más que nada. No puedo, murmuró al principio, el orgullo y la vergüenza chocando como 2 barcos en un puerto estrecho. Luego, en un monólogo que fue más plegaria que plan, dijo: si la verdad puede ser un rescate y no una trampa, entonces que sea la verdad. Sus palabras fueron un juramento y una rendición. Mientras tanto, la señora no dormía. En la mansión, el aroma a perfume caro se mezclaba con la tinta fresca de órdenes y llamadas. Ella reorganizó su ejército. Llamadas a abogados, pagos de facturas, una entrevista con un canal que mostraría la otra versión. Y en su escritorio, la sonrisa afilada se volvió una cuchilla de estrategia. La conspiración continuó. Había comprado la lealtad de alguien en la comisaría, haciéndole prometer un favor por un viejo amor. Había amenazado a la criada que una vez contó la verdad con despedida y con cartas que prometían no volver a trabajar si abría la boca. Había llamado a un notario que limpiara firmas y había solicitado a un perito amigo que redactara un informe que descartara las fotos como manipulación. Cada movimiento era preciso, frío, sin miramientos, y la narradora, desde la cartulina empapada de su plaza, sintió cómo la tela se cerraba un poco más. Pero había ahora nombres públicos, documentos en manos de don Marcelo, un pendrive en el bolsillo de la joven y la valentía de una costurera vieja que ya no iba a callar. La ciudad, que tantas veces se arrodilló ante el brillo falso, comenzó a murmurar otra vez,
Los murmullos ya no solo eran cuchicheos de desprecio, sino preguntas que picaban. ¿Y si nos han vendido una mentira? La narradora, con el dibujo del niño seco entre las páginas de un libro viejo, se permitió un momento de caída y un instante de oración a media voz. Señor, dame fuerza para ocultar el miedo que me empuja a huir. Si la verdad es la única arma, préstame tu mano. Fue un rezo sin espectáculo, sin testigos, solo ella y el crucifijo, y en esa intimidad encontró una calma que no había sentido desde que la expulsaron. Don Marcelo, con la voz baja, trazó el plan. Primero, asegurar la pericia independiente, un laboratorio de firmas que no estuviera en la red de la señora. Segundo, llevar a la criada que se había retractado ante un juez. Tercero, preparar una rueda de prensa donde la joven difundiera los videos y don Marcelo presentara las pruebas bancarias. Pero si lo presentamos, vendrán por ti, dijo la joven con dureza. Vendrán con órdenes, con policías, con más mentiras. Y era cierto. La conspiración no se quedaría quieta. Pegaría, contragolpearía, usaría su última carta, la difamación pública, la acusación de locura, la compra del silencio de testigos. La mansión ya mostraba sus garras. La noche cayó con una tensión que olía a trueno. Mientras don Marcelo y la joven hacían llamadas y la costurera tejía nombres en su libreta, alguien más se acercó por detrás, con pasos que sonaban como cadenas. Una figura pequeña, vestida con ropa oscura y con la voz de quien guarda miedo, trajo una grabación nueva. Era la criada que había sido chantajeada. Su voz tembló en el archivo, pero dijo lo que debía. Me obligaron, me pagaron, yo mentí. Al oírla, la narradora sintió que la tierra, por primera vez en días, cedía bajo sus botas. La humillación no desaparecía, pero la conspiración mostraba su propio esqueleto. En ese momento, un claxon lejanísimo, la luz intermitente de una patrulla que no era amiga, y el mensaje de texto que anunciaba la firma de una orden de alejamiento definitiva, interrumpieron la calma. La señora jugó su última carta para protegerse. Don Marcelo miró la pantalla y apretó los labios. Tienen prisa, dijo. Quieren que todo muera antes de que la verdad se haga pública. La joven apretó la cámara como quien abraza a un niño y pronunció, con voz clara, una sentencia que fue al mismo tiempo promesa y amenaza. Si nos callan hoy, saldrá mañana. La narradora, con la lluvia pegando en el rostro como si el cielo quisiera darle valor, cerró los ojos y en un monólogo que fue confesión de alma, dijo en voz alta: No me han visto cuando daba pecho, no han visto mis noches en vela, pero llevo en el alma la verdad que nadie puede arrancar. Las palabras salieron como un río, y una por una las miradas se volvieron hacia ella. Entonces, en ese instante de tensión máxima, un celular sonó con un timbre que rompió la noche. Era la jefa de prensa de un canal nacional, diciendo que había recibido un correo con pruebas y que quería cubrir la historia. La posibilidad de la exposición masiva apareció como un faro en la niebla. El corazón de la narradora se aceleró. La verdad podía abrirse paso, pero la conspiración apretaría su vasija. En la calle, la lluvia aumentó y el crucifijo contra su pecho vibró otra vez, como recordándole que la fe es fuerza y no refugio. ¿Se atreverían a publicar? ¿Podría la narradora resistir otro asalto? La ciudad contenía la respiración. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? La pregunta seguía como un eco pegado a la humedad de la calle, y ella, la mujer del delantal, la que siempre hablaba en tercera persona porque así su corazón dolido se sostenía, cerró los ojos y dejó que la lluvia le lavara la vergüenza por un momento, como quien lava una herida para mirar mejor dentro. Luego se levantó, con el crucifijo rozando su piel como una llave tibia, y decidió que no podía esperar a que la verdad muriera ahogada entre papeles comprados. Don Marcelo habló en voz baja, con la claridad de los que han visto muchas noches sin justicia. Vamos a sacudir la casa, vamos a traer la verdad a la luz aunque nos llueva encima. El olor a tinta, a café frío y a pan recalentado, se mezcló con el perfume caro que aún se escapaba de la mansión. La joven apretó la cámara hasta que las falanges le dolieron, y la costurera dejó su libreta abierta como si fuera un mapa de rescate. Entraron otra vez a la boca del lobo no con rabia, sino con pruebas que golpeaban como martillos. El pendrive, las transferencias, la grabación de la criada.
La libreta de la matrona y aquella tarjeta vieja con la pista del expediente conformaban una cuerda que podría atar las mentiras. La narradora sintió en la piel el contraste de siempre, el mármol frío, las lámparas que miraban como dientes y su delantal temblando entre las manos, pero esta vez su temblor era acción, no miedo. La mujer de la mansión, con su sonrisa afilada, creyó que bastaría una palabra para dispersarlos. Llamó a sus amigos, hizo que la prensa amiga posara sus lentes y sostuvo su teléfono como un cetro. «Que no sea un circo», exclamó, y la sala se preparó para el choque. Don Marcelo pidió aire y lo llenó de hechos. Las transferencias pequeñas a la pericia, el perito que firmó sin ver, la testigo chantajeada. La joven puso en la pantalla de su cámara los videos. La plaza virtual se encendió como candela. La matrona, con las manos manchadas de tinta y memoria, abrió su libreta y leyó en voz alta, cada palabra pesada como un sello. Recibía una madre joven, delantal, olor a pan. Dejó al recién nacido en custodia un día porque no tenía con qué mantenerlo. Firma, E.R. La sala contuvo el aliento. La señora palideció un instante, como si la máscara le pesara de pronto. «¡Mentira!», gritó alguien en el ala opuesta, pero la voz fue corta, porque el sonido del pendrive llenó el silencio. Una grabación de la comisaría, un funcionario que aceptaba la orden de poner en orden el caso, una llamada que dejaba entrever un plan. La narradora tuvo un momento de vértigo. Las pruebas eran una madeja. Si se desenredaba, tal vez saldría ella, tal vez saldría la verdad de la cueva. Entonces don Marcelo dijo lo que nadie había dicho aún. «Necesitamos al niño aquí. Necesitamos que el dibujo hable, que la mirada diga lo que las palabras no pueden». La señora se negó con un ademán cortante. La orden de restricción, como un muro frío, todavía pesaba. Pero la joven tenía un as bajo la manga, el video tomado desde la ventana la semana anterior, en el que se veía al niño asomado, sosteniendo su dibujo con las manos pequeñas. En el reflejo del cristal se veía, apenas, la forma de la narradora abrazando al niño en el jardín, una tarde en que la señora no estaba. El clip llevó suspiros como hojas, y algo en la sala cambió. La hipótesis se volvió posibilidad. Fue entonces que la matrona, con su libreta y con la voz quebrada, añadió un dato que nadie esperaba. En el expediente de aquella clínica aparece un nombre completo y una anotación médica. La madre que pidió custodia temporal del neonato firma con iniciales, pero la caligrafía es la misma que la que ahora sostiene un crucifijo en este salón. La sala se agrietó. Las criadas dejaron de susurrar como si alguien hubiera apagado la radio de los chismes. Las vecinas parecieron encoger sus miradas. La señora esbozó una carcajada que no llegó a reír. Era una carcajada de quien teme la caída. Entonces, en el momento en que la mentira crujía, sucedió la secuencia que nadie olvidaría. La policía municipal, llamada por la propia señora la semana anterior, llegó con papeles fríos, pero esta vez con una orden judicial distinta. Un oficio del juzgado que don Marcelo había conseguido en la madrugada, autorizando la toma de una muestra de ADN del niño para dirimir la custodia provisional hasta que se aclarara la verdad. Hubo un silencio cortante, y en ese silencio, la narradora se acercó al niño, como quien vuelve a casa tras un naufragio. Sus dedos, ásperos de trabajo, rozaron la mejilla de la criatura, y todo el ruido de la injusticia se transformó en un latido. La sala olía a perfumes y a tinta, a lluvia y a sudor frío, y la voz del niño, pequeña pero firme, dijo algo que fue una llave. «Ella es mi mamá». El sonido fue simple. A su lado, en la mesa, la joven proyectó la imagen del dibujo. La casita con la puerta abierta, el sol torcido, la figura con delantal que el niño había pintado hasta hacer la evidencia. «Yo lo vi», gritó una voz. Y esta vez no fue una voz de cocina ni de reja, sino la de la criada que había sido chantajeada. «Me obligaron a mentir. Me llevaron dinero. Yo vi cómo la señora ordenó todo para salvar un apellido». Sus palabras cayeron como lluvia de verano, delgadas, certeras, suficientes para empapar la verdad. En ese segundo la señora perdió los colores. El brillo de sus prendas se volvió ceniza. Don Marcelo habló con la firmeza de quien sabe que la ley puede ser recta si se le coloca el faro de la verdad. «Solicito que se suspenda la orden de alejamiento hasta nueva disposición y que se realice la toma de muestras inmediata. Y requiero que se impida a la señora manipular testigos».
El contrapunto fue inmediato. La abogada de la señora, con voz que era cuchillo y terciopelo, alegó irregularidades y pidió tiempo. No se pueden tomar decisiones precipitadas, dijo, como si la justicia fuera un mueble que se compra por catálogo. La sala se polarizó. En ese vaivén de palabras, alguien del público rompió el pacto del silencio. La vecina costurera, con manos callosas y voz sin adjetivos, sacó una carta que la señora había enviado a la clínica años atrás pidiendo ocultar asuntos delicados, y la dejó sobre la mesa como una bomba de papel. La misiva, con tinta ya firme, llevaba instrucciones de acomodar situaciones embarazosas y pagaba por discreción profesional. La lectura de la carta fue un terremoto. La mentira tenía correspondencia escrita. La señora gritó que era falsificación. La matrona, con la mirada de quien ha visto muchas noches, sostuvo su libreta y dijo: «Yo firmé. Yo vi. Ella estuvo en la clínica y no la echaron por su aspecto. La dejaron en custodia por necesidad». Las palabras fueron una cadena que tiró de cada eslabón de la farsa. La murmuración afuera se convirtió en rumor, y de ahí en clamor. Algunos vecinos miraban boquiabiertos, otros cubrían sus bocas, otros aplaudían con la rabia de quien ha sido engañado. La joven con la cámara transmitía en vivo. Miles comenzaron a ver la escena que hasta ayer solo olía en la ciudad. La narradora, con el niño en brazos, sintió que su pecho se expandía y que las lágrimas, esas que siempre fue río, amenazaban con romper su dique. Habló con voz que era plegaria y sentencia a la vez. «Yo no busqué fama ni dinero. Solo cuidé a un hijo. Si la ley necesita pruebas, que las pida. Si la gente necesita ver, que mire. Yo no soy la que robó un nombre. Yo soy la que dio pan cuando el hambre llegaba». Sus palabras atravesaron la sala como un rayo. Y en ese instante ocurrió la confrontación que quedaría colgada en la memoria de todos. La señora se acercó con pasos cortos, su maquillaje corrido como una cínica confesión, y la señaló con un dedo tembloroso y recubierto de joyas. «Engañadora, usurpadora, no te lo permito». La narradora la miró con calma de quien ha aprendido a sostener el dolor y respondió sin ruido: «Mira mis manos. ¿Crees que las manos que trabajan no pueden ser manos de madre?». Un silencio absoluto. Entonces la señora pegó del bolsillo un sobre con documentos, la denuncia con sello falso a punto, y lo arrojó sobre la mesa. El papel voló como un ave herida. «Mira lo que encontré», dijo, su voz un filo. Don Marcelo recogió el sobre y, con la calma de quien desarma trampas, lo abrió. Dentro había facturas pagadas con nombres que no coincidían, un recibo de taxi que llevaba al perito comprado y, escondido entre las hojas, una fotocopia de un informe que reconocía custodia temporal a favor de la narradora. La señora, desbocada, intentó arrancar las hojas. Una criada la sujetó por la manga y la miró con desprecio. «No lo toques», le dijo, y la frase sonó como campana. La escena alcanzó su clímax cuando la policía, nerviosa y dividida entre la lealtad y la ley, recibió un mensaje del juzgado. La medida cautelar exigía la garantía del menor y la investigación de la red de coacción. Uno de los agentes, joven, con ojos todavía honestos, se puso de pie y dijo: «Orden judicial manda». La señora lanzó un grito que parecía la última ráfaga de una corona en retirada. La criada que había mentido rompió a llorar y dijo en voz alta el nombre del perito comprado. «Lo hice por miedo», murmuró, y el ruido de la confesión fue como una puerta que se cierra con cerrojo. En ese instante, el niño, que hasta entonces había sido símbolo silencioso, hizo lo impensable. Se soltó de los brazos de la narradora, corrió hacia la señora y, con la inocencia de quien todavía no sabe de alianzas, le mostró el dibujo con orgullo y dijo: «Mírame, ella es mi mamá». La señora, paralizada, se cubrió la boca con la mano como quien recibe una sentencia y no la quiere leer. Los fotógrafos, la cámara en vivo, don Marcelo, la matrona, la costurera, la joven y la policía quedaron suspendidos en una gota de lluvia que parecía eterna. Pero la verdad, aunque poderosa, aún debía probarse en papeleo. La muestra de ADN no sería instantánea. Los peritajes podían ser torcidos de nuevo. La señora aún tenía amigos y dinero para demorar lo inevitable. Don Marcelo alzó la vista y dijo en voz baja, como un juramento: «Si la prueba confirma, pediremos tutela definitiva y denuncia por manipulación de pruebas y coacción». La señora, con una risa que se parecía a un llanto seco, replicó:
No es tan fácil, viejo. Tengo cartas guardadas. La tensión creció hasta que la joven, temblando, transmitió la imagen final. La mano de la narradora sosteniendo el crucifijo, el dibujo del niño abierto como bandera, y una nota en el dorso del pendrive que rezaba: pruebas hospitalarias completas, entregado a don Marcelo. La cámara hizo clic. La ciudad vio. Los murmullos se transformaron en preguntas. Y entonces, como en todos los finales de jornada que no concluyen, llegó la noche con su capa de dudas. La policía pidió calma. El juzgado prometió rapidez. Don Marcelo cerró su carpeta con un golpe seco, y la narradora, cansada pero viva, susurró una plegaria que fue también un desafío. Señor, que la verdad sea más fuerte que el veneno que me dieron. El crucifijo contra su pecho vibró como campana. Los vecinos miraban. La lluvia volvía a golpear. La mansión se encendía con ventanas que parecían ojos que no querían llorar, y la pantalla de la transmisión se inundó de mensajes y de rostros que pedían justicia. Pero nadie aún sabía la parte más oscura de la telaraña. ¿Quién fue el que redactó la denuncia con sello falso? ¿Quién pagó al perito y por qué la señora necesitaba tanto proteger un pasado? En la penumbra, mientras la narradora apretaba al niño y don Marcelo marcaba números en su teléfono, una llamada entró en el móvil del abogado. El remitente era un nombre que heló la sangre de todos los presentes, un nombre que aparecía en las facturas y en las transferencias. El mensaje solo decía: si tocan a la familia, todo saldrá a la luz. La llamada fue una sombra que prometía guerra. La narradora cerró los ojos, decidió respirar hondo y con la voz que se volvía río y espada, miró a la cámara y dijo: si la verdad es la cura, que empiece la operación. Y mientras la lluvia abría otra vez su telón, la escena quedó en suspenso. La prueba de ADN en camino, la señora furiosa, don Marcelo con su estrategia, la joven transmitiendo el instante, y un nombre en una pantalla que prometía golpe tras golpe. ¿Quién movería la siguiente ficha? ¿La justicia, comprada o recta? ¿La prensa, heroica o voraz? ¿O la propia narradora, con su delantal y sus manos de pan, que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por ese pequeño que la miraba como si ella fuera el sol? Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro, pero la luz tarda en llegar. En la entrada de la mansión, una sombra cruzó el umbral, alguien con la paciencia del que ha esperado una vida para hacer pagar una deuda. Su nombre no se dijo. Su presencia fue el último golpe antes del amanecer. ¿Qué haría ahora la narradora? ¿Se atrevería a enfrentar la próxima batalla? La respuesta quedó colgada en el ruido de la lluvia y en el pulso del pendrive. La ciudad contuvo el aliento, y la historia apenas empezaba. La historia apenas empezaba, y la lluvia seguía escribiendo en las ventanas su partitura triste cuando don Marcelo dio un paso adelante y dejó sobre la mesa un paquete grueso envuelto en sobres oficiales. El olor a tinta húmeda y a café viejo llenó el salón como quien presiente algo que va a romperlo todo. La narradora lo miró desde donde estaba con el niño en brazos. El crucifijo le rozaba el pecho como una campanita de coraje, y el dibujo, ese sol torcido con la casita y la figura con delantal, palpitaba entre sus dedos como una promesa. Don Marcelo abrió el paquete con la misma gravedad con que se desata una venda. Actas originales, sellos de puño y tinta, un registro de internación con nombre escrito a mano y, lo que nadie esperaba, una fotocopia del libro de partos del hospital, donde figuraba una anotación rubricada: madre, desconocida, dejó en custodia temporal a favor de E.R. La sala olió a cordura rota. La señora exhaló como quien intenta esconder un juramento viejo, y la voz de la matrona, áspera, señaló la letra que había ido guardando durante años. Esa caligrafía coincide con las cartas que recibí de la familia pidiendo discreción. Yo firmé porque creí proteger a una mujer, no a un secreto que hoy sirve de arma. Un murmullo recorrió a la gente como un temblor. La joven de la cámara, con manos que aún temblaban, proyectó en la pantalla el pendrive. Un video de hace meses, borroso, en el que se veía a la narradora mecer al bebé bajo un árbol del jardín. Se escuchaba una voz al fondo, la voz distinguible de la señora, decir con voz controlada: asegúrate de que nadie lo vincule con nosotros. Un golpe seco en el aire. La verdad se acercaba con el ruido de pasos firmes. Entonces, como si la sala fuera un reloj que había tardado demasiado en sonar, el perito que había firmado los informes dudosos
Un hombre de mirada cansada y manos manchadas por la tinta de los recibos entró sin quererlo al escenario. Sus ojos buscaron los suyos y pareció arrastrar en los hombros un peso que ya no pudo soportar. Sentado frente a todos, con la lluvia marcando el compás en el cristal, empezó a hablar con voz que no parecía suya, como si otra verdad cazara su garganta. Me pagaron. No era la primera vez. Recibí transferencias constantes desde una cuenta que ahora veo en los papeles de don Marcelo. Me dijeron que era por servicios profesionales. Me hicieron creer que era por la reputación de la señora. Me ofrecieron dinero y miedo. Yo tuve miedo y acepté. El sonido cayó como un martillo. ¡Mentira!, gritó la señora, pero su grito tuvo menos fuerza que el susurro del perito que continuaba. Aquí están las transferencias. Aquí el comprobante que llega a un apoderado de la mansión. Aquí la factura del restaurante donde se reunieron para acordar el plan. Don Marcelo dejó los folios encima de la mesa y las hojas hablaron con la frialdad de la prueba. Montos pequeños y constantes. Envíos que no eran lo suficiente para comprar voluntades, sino lo bastante para comprar cobardías. La narradora sintió como si cada hoja fuera una mano que la desenterraba de la tierra. Sus dedos se cerraron sobre el dibujo del niño y una risa rota se escapó de su garganta en forma de oración. Señor, si tu justicia es lenta, que sea persistente como la lluvia. La matrona, con la libreta abierta, mostró otra cosa. Una nota escondida, una anotación que no había mostrado antes, porque le habían prometido anonimato. Allí, la fecha y la rúbrica que vinculaban directamente a la señora en la gestión de la historia del recién nacido. Ella pidió discreción. Ella pidió arreglar la historia. Yo obedecí un mandato de paz, no de venganza, dijo con voz que olía a noches insomnes. Las criadas se miraron entre sí, y aquella red de silencios empezó a romperse por las costuras. En la ventana, las vecinas dejaron de cuchichear para mirar con ojos abiertos, como si por primera vez el rumor tuviera forma de piedra. Entonces la criada que había sido chantajeada, la que anteayer había dicho palabras hechas de temor, se puso de pie temblando, y con un gesto que partía de la garganta, explicó cómo la habían presionado, cómo le habían ofrecido trabajo a su hijo y miedo a su familia si no cambiaba su versión. Lo dijo lento, con pausas, y cada pausa fue un clavado en la madeja. Me pagaron. Yo mentí. Perdónenme. Un silencio de metal. El niño, que hasta entonces había sido un latido silencioso en los brazos de la narradora, se incorporó con la inocencia de quien no entiende tramas y solo sabe certezas. Corrió hacia la mesa y mostró su dibujo con fuerza, como quien entrega la prueba más sagrada. «¡Míralo! ¡Es ella!», exclamó con la voz rasgando la habitación. «¡Yo lo vi!», gritó alguien detrás de la cámara, y el eco de esa pequeña voz fue una bandera. La señora palideció. Su sonrisa afilada se hizo un cuchillo ciego. La ciudad, la que había comprado su brillo, retrocedió un paso. Don Marcelo, con los documentos extendidos como un mapa que señalaba culpabilidades, se levantó y dijo palabras que sonaron a sentencia, pero que aún necesitaban el timbre de la ley. Solicito la inmediata toma de muestras. Solicito la custodia provisional, hasta que el ADN confirme lo que las pruebas documentales y los testimonios apuntan. Además, presento denuncia por coacción y manipulación de pruebas. La abogada de la señora gritó que era una farsa, que había vicios procesales, que nada podía acelerarse sin pruebas periciales. Sus palabras eran terciopelo afilado, destinadas a ganar tiempo. Fue entonces cuando la policía municipal, dividida, recibió una orden judicial distinta, un oficio que don Marcelo había tramitado en la madrugada. La justicia se reacomodaba como una ola, y un agente joven, con la honestidad fresca en los ojos, se acercó y dijo: «Tenemos una orden de inspección y muestras. Mantendremos la paz». La señora, viendo el suelo surgir bajo sus zapatos de charol, intentó la maniobra final: acercarse al niño, arrebatarle el dibujo, meter la historia en su boca como quien traga una verdura amarga. La narradora se interpuso como quien pone su cuerpo de barricada ante el vendaval, y en voz baja que fue trueno, pronunció su monólogo más íntimo frente a todos. «Mira mis manos», dijo, y mostró las palmas llenas de trabajo, de cortes, de pan amasado y de noches en vela. Estas manos conocen la ternura y el cansancio. Si les preguntas al niño, dirá la verdad. Si preguntas a Dios, escuchará los silencios que guardé.
No vine por fama ni por dinero. Vine por este hijo, por esta alma que me miró una vez y no olvidó. Las palabras fueron una oración y una acusación. Las cámaras, las luces, el perfume de la señora. Todo se concentró en el rostro de una mujer pequeña que hablaba desde la verdad. La señora estalló en un alarido cortante, y en ese estallido se vio la humanada. Joyas, colores, llamadas a la comisaría, un intento por envolver la escena en otro telón. Pero la ciudad había encendido luces distintas. La transmisión en vivo llevaba la imagen de la narradora a miles de pantallas. Los mensajes en la red arrojaban la sospecha sobre la mansión como quien tira sal sobre una herida que debe sudar. De pronto, una voz nueva, arrastrando años, resonó detrás de la señora. El no anunciado visitante que había cruzado el umbral al final del capítulo anterior se acercó con pasos lentos. Era el padrino del notario que había firmado las actas falsas. Un hombre de mirada férrea, que sostuvo en la mano una carpeta con una factura que no podía ser comprada. La firma falsa provenía de una pluma que él mismo reconocía. La pluma que había sido prestada en una cena donde la señora había pedido soluciones. El hombre, con la honestidad de los que no piden nada a cambio, dijo: «Yo presencié aquella cena. Me ofrecieron dinero por silencio, y ahora vengo a decir que me negué. Aquí están mis notas». La sala se partió. La señora, rodeada de sus aliados que ya empezaban a resquebrajarse, cambió de estrategia. Buscó a don Marcelo con la mirada como quien busca la grieta de un muro para colarse. «Si esto sale», murmuró. Don Marcelo la miró como quien mira a un animal que ha sido descubierto en el robo. «Si esto sale», dijo, «será porque la verdad merece salir, y no porque alguien la venda o la calle a cambio de un apellido». La señora dio un paso atrás, y en ese paso la ostentación perdió su barniz. La confrontación llegó a su clímax cuando el perito, quebrado, señaló a la señora con la misma mano que días antes firmó su condena. «Me pagaste para que dijera que el documento era falso. Me pagaste para que escribiera algo que no vi. Me pagaste para matar a una mujer y a un niño en nombre de una familia. ¡Mentira! ¡Yo lo vi!», estallaron de diferentes bocas. Los gritos fueron cuchillos, y el niño, pequeño y verdadero, gritó con la pureza de quien aún cree que la justicia es simple: «No, ella es mi mamá». La escena se convirtió en un cuadro, en que todos los rostros quedaban marcados. La narradora con el niño, don Marcelo con los papeles, la matrona con su libreta, la costurera temblando de emoción, la criada que pidió perdón, y la señora con el maquillaje corrido sostenida por la abogada que ya no sabía cómo envolver la caída. La policía, ya obligada por el oficio y por la presión pública, hizo lo que la ley permite cuando los indicios se vuelven demasiados visibles. Pidió que la señora se mantuviera en el lugar mientras se verificaban las transferencias y se aseguraba la cadena de custodia de los documentos. Fue una medida precautoria, no una condena, pero para la señora fue el primer portazo de la caída. Ella derramó palabras como dagas, acusó a todo el mundo, a la prensa, a don Marcelo, a la joven que transmitía, hasta a la matrona que había creído ayudar. «Esto es una farsa», gritó, y en su voz hubo fuego y miedo. La narradora, con el niño ya pegado a su pecho, sintió la lluvia como aplauso de un cielo que por fin no se hacía cómplice. Sus propias lágrimas, río que había corrido tanto, hicieron silencio pero no se escondieron. Don Marcelo pidió calma y dijo algo que supo a certeza. «Las pruebas serán peritadas por un laboratorio independiente. Si la señora intentó comprar la verdad, la ley tiene ojos». La noche bajó su telón con la mansión iluminada de indignación y con la transmisión llena de comentarios que pedían que la justicia fuera rápida. Pero la verdad, aunque poderosa, aún guardaba secretos. En uno de los sobres del perito apareció una nota anónima con un nombre que nadie relacionaba todavía con la mansión. Un nombre que figuraba en las transferencias y que pertenecía a alguien que movía más que cuentas bancarias. Don Marcelo alzó la hoja y sus ojos se espesaron. «Este nombre es solo el comienzo», dijo. La narradora apretó al niño, el crucifijo vibró contra su pecho, y la lluvia, como siempre, volvió a tocar el viejo tejado. Había descubierto la verdad, sí, y la confrontación la había dejado con el corazón abierto y la ciudad observando, pero la sombra de ese nombre nuevo cayó larga sobre la historia como la promesa de otra batalla. ¿Quién tiraría de ese hilo? ¿La justicia de verdad? ¿O las mismas manos que hasta ahora mandaron los hilos?
Ella cerró los ojos, y en un susurro que fue una oración y un desafío, dijo: «Señor, que la verdad siga siendo cura y no venganza». Y en ese instante, la pantalla de la transmisión parpadeó. Un mensaje entró al teléfono de don Marcelo, con una sola frase, que heló la sangre de todos los presentes. Si siguen, el pasado no solo saldrá, arrastrará lo que creías seguro. Y la historia, otra vez, quedó en un aliento cortado. La lluvia siguió, el crucifijo tembló, y la narradora, con el dibujo del niño pegado al corazón, supo que la próxima jugada decidiría si la verdad sería justicia o solo otra leyenda que el dinero podría enterrar. La sala vibró por un segundo como si el mundo hubiera contado hasta 10 y hubiera decidido no callar. La muestra de ADN llegó con olor a antisepsia y papel sellado, con manos que temblaban pero que ya no podían ser compradas, y cuando los resultados se desplegaron sobre la mesa como un pergamino que devuelve nombres, la palabra que reinó fue verdad. Ella, la mujer de delantal, sostuvo al niño y sintió el crucifijo calentar su piel. El olor a lluvia y a café frío se mezcló con el perfume caro que perdió su invencibilidad en el aire. «Es tu madre», leyó en voz alta don Marcelo, y la frase fue un puñal y un bálsamo a la vez. La señora quedó blanca como mármol sin brillo. Sus joyas sonaron como carcajadas rotas. «¡Mentira! ¡Yo lo vi!», gritaron algunas voces, pero esta vez las voces dijeron lo que el corazón sabía. La inocencia habló. El juicio fue público. Las vecinas, que antes lanzaban cuchicheos afilados, ahora trajeron panes calientes, ojos bajos y una verdad que deseaban redimir. Los peritos comprados confesaron con la vergüenza de quien soportó cadenas de dinero. El perito que firmó por miedo contó cada transferencia, y la matrona, con su libreta llena de noches, testificó sin más miedo. La policía, obligada por papeles que olían a tinta y justicia, procedió. La señora fue despojada del aura y de la casa. La orden de alejamiento se convirtió en detención preventiva, y ante la mirada de la ciudad, la altivez se convirtió en silencio. La humillación que ella había infligido fue ahora su propio espejo. Puertas que antes golpeaban a la narradora, ahora se le cerraban en la cara. El niño, con manos pequeñas y el dibujo arrugado por tantas tormentas, subió al estrado del veredicto y mostró la casita con la puerta abierta. El dibujo fue más elocuente que muchas leyes. La sentencia llegó con la solemnidad de quien no quiere olvidar: reparación económica, trabajos comunitarios y la obligación de pedir perdón público. La narradora no gritó venganza, dejó que la ley hiciera su trabajo y, en su lugar, pronunció palabras que fueron curación: perdono, pero no olvido. Que esta sea lección de humanidad. La señora, derrotada por sus propios hilos, ofreció una disculpa hueca que el viento deshizo, y en el patio, donde antes se habían aplaudido desdenes, ahora la gente plantó flores como señal de reconstrucción. Ella volvió a su hogar pequeño, que no era una mansión pero sí un refugio de verdad, con la casa arreglada por manos amigas, la costurera que tejió cortinas nuevas, la joven que limpió las ventanas con lágrimas de orgullo. Empezó a reconstruir su vida con paciencia ilimitada. Don Marcelo consiguió empleo honesto para la narradora en una organización que cuida a niños. La joven de la cámara abrió un espacio en su canal para contar historias de justicia, y la matrona recibió reconocimiento por su valentía. La ciudad, que había comido rumores como si fueran cenas, aprendió a mirar antes de hablar. En el epílogo, la narradora hace su monólogo final en voz baja, como plegaria y lección. Muestra sus manos, ásperas y honestas, y dice que la dignidad no se compra ni se vende, que el crucifijo en su pecho fue testigo de noches y de promesas, que las lágrimas son ríos que limpian, no veneno que envenena, y que la verdad, aunque llegue tarde, siempre enciende luciérnagas en la oscuridad. Reconstruyó su vida con el niño a su lado, un hogar pequeño, risas que suenan a pan recién hecho, la puerta siempre abierta, y un crucifijo que ahora cuelga también en la pared del cuarto del niño. Aprendieron a perdonar cuando la justicia lo permitió. Algunos recibieron castigo, otros la oportunidad de enmendar. Al final, la comunidad descubrió que la compasión es un poder mayor que la venganza, y que por más larga que sea la noche, la verdad siempre espera la aurora. Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro. Si esta historia te conmovió, comparte para que más personas la escuchen.